Hablemos de emprendimiento de una manera fresca y relevante. Belmont University, Crown Español, presenta Latino Emprendedor. Bueno, aquí estamos, José. Bienvenido de nuevo a todos los que nos escuchan en Latino Emprendedor. Gracias, José, por estar también con nosotros y estar juntos acá. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, aquí estamos listos para platicar un poco de los negocios y de los negocios familiares. Nuestro episodio de hoy le pusimos mi esposo, mi hermano, mi primo. Por cierto, José, tu apellido es González. Así es, pero hay que aclarar que no somos parientes. Seguro, no somos. Bueno, a lo mejor hace 8 o 10 generaciones en algún momento. No somos primos, no somos ni sobrinos, ni tíos, ni nada. Porque si no, este sería un podcast familiar, ¿verdad? Pero no, casualmente, ¿no? Se dio. Así es. Así José González y Frank González. Aquí estamos. Pero este tema es sumamente importante en la comunidad latina, José. Coincidirás conmigo, estarás de acuerdo conmigo que, y sobre todo aquí en Estados Unidos se ve bastante, ¿verdad? Que el latino emprendedor comienza un negocio y está la tendencia de comenzar con su familia. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cómo comenzamos a tomar esto? Precisamente, de eso se trata, de eso vamos a hablar. ¿Es bueno o es malo el asociarte, el empezar un negocio con un familiar? ¿No? Ese es el tema. Hemos platicado a lo largo de los meses con mucha gente que precisamente cuando empiezan su negocio, pues ¿con quién empiezas tu negocio? Cuando tú tienes una idea de que quieres lanzar algo, de que quieres ver, pues no vas a ir con la persona de enfrente que no conoces, ¿no? Normalmente empiezas a platicarlo, a idearlo, a pensarlo, pues con tu red inmediata. Y normalmente, pues esos son nuestros familiares. Así que no es raro ver el que un emprendimiento de nosotros los latinos empiece asociándote invitando a tu primo o a tu hermano o a un pariente a hacerlo. Así que hoy vamos a tratar de las cosas buenas, de las ventajas, de los retos, de los desafíos, de las recomendaciones que pueden ser útiles para manejar esta realidad que sabemos que sucede con muchos de nosotros. Claro, y en realidad podemos decir que es recomendable al inicio. Si tú estás empezando, tienes una idea de negocio, es más, históricamente, el concepto de empresa empieza en la familia, ¿verdad? Empieza con el padre involucrando a los hijos en su actividad de trabajo y sobre todo cuando estamos hablando de este contexto del latino que emigra, del latino en Estados Unidos, pues ¿qué no mejor que comenzar con la gente de tu propia familia, ¿verdad? O sea que podemos decir, José, que es recomendable en el inicio. Claro, porque es a quien le tienes confianza, ¿no? Correcto. Una de las necesidades de un socio, cuando tú te asocias con alguien, es que sea alguien a quien le tienes confianza, ¿no? Y respeto, ¿no? Porque pues a final de cuentas la idea puede ser muy buena, la oportunidad puede ser muy buena, pero si estás trabajando con alguien a quien no le tienes confianza o respeto, pues de entrada dentro de 3 meses va a tronar la cosa, ¿no? Claro. Entonces, naturalmente, ¿a quién es a quien más confianza le tienes, más respeto? Pues normalmente tu familia. A tu familia, ¿no? Sin embargo, hay cosas que hay que cuidar. Así es. Porque si tú me dices a mí, Frank, empieza con tu familia, y yo comienzo a pensar en mi tío, pero yo con mi tío no me la llevo bien, y siempre estamos con problemas y con conflictos, pienso que mi tío no es el familiar indicado. Y cuando hablamos de esto, entonces, ¿qué cosas tenemos que evitar que ocurran cuando empezamos negocios con la familia? ¿Qué problemas tenemos que anticipar que pueden ocurrir, verdad? ¿Qué pudiéramos hablar? Porque también, o sea, el hecho de que seamos familia no quiere decir que todo es maravilloso. Así es. Entonces yo creo que hablemos primero de las ventajas. Ya hablábamos de la confianza, del respeto, ¿no? Yo creo que otra de las ventajas que existen al empezar un negocio con un familiar es la red que existe, ¿no? La red de conocidos que puedes empezar a usar
para, no, que yo conozco al primo del vecino de mi amigo, que es el que nos puede ayudar con este tipo de situación, que yo tengo otro amigo, que es el abogado, que puede ayudarnos a hacer los contratos, ¿no? Entonces, el empezar a crear tu red, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de la importancia de tu red profesional. Definitivamente, y lo que dice, yo lo he visto durante todo mi desarrollo profesional, cuando trabajé en el banco de mis clientes, con empresas familiares muy respetables. Y los padres, por ejemplo, que iniciaron la empresa, iniciaron con una red de relaciones, lo que tú estás hablando. Y esa red de relaciones permanece, beneficia a la siguiente generación. Hay otro elemento, José, que me gustaría comentar, que es el elemento de la transferencia del conocimiento, ¿verdad? Que en el negocio familiar. Si yo soy una segunda generación y una tercera generación y mi papá y mi abuelo comenzaron en el negocio, obviamente ellos aprendieron muchas cosas, ¿verdad? Ellos desarrollaron un conocimiento por la experiencia, por cosas que pusieron en práctica, les funcionaron o no, las cambiaron, las mejoraron, y yo debo aprovechar eso de ese legado familiar. Sería acertado. Totalmente, súper importante, ¿no? Lo estás diciendo y estoy pensando en 2 o 3 ejemplos de empresas conocidas, de amigos, de conocidos dentro de mi red, que precisamente su negocio lleva 70, 80 años hoy, exitoso, y sería muy difícil para alguien más entrar en ese espacio, entrar a dirigir o a tener un rol de liderazgo en ese espacio, porque son relaciones, ¿no? Relaciones que ya llevan años y años de un, pues, sí. ¿no? Sí, de un crecimiento, de un desarrollo. Esto es algo que el emprendedor, el latino emprendedor, tiene que prestar atención y aprovecharlo. Hace poco estuve en Nueva York y fue muy interesante. Fui con mi hija a un restaurante y la que nos atendió es un restaurante de comida japonesa, de sushi. Y la persona que nos atendió, Lee, se llamaba ella, y decía, bueno, tenemos 20 años con este negocio, y si quieren preguntar por mí, pregúntenle a la familia que está aquí sentada al lado. Y eso nos dejó así como que, wow, en realidad. Y nos contaba de que han aprendido qué es lo que realmente el cliente necesita y espera en esa comunidad o en ese lugar de Nueva York, cerca de Manhattan. Y entonces nos hablaba de ciertos platos y ciertas cosas. Imagínate una experiencia de 20 años y definitivamente su negocio es exitoso. Eso es parte de una transferencia de conocimiento que hay que aprovechar. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra ventaja? Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando existe esa realidad y esa relación, es muy importante tener muy claro los roles dentro de la empresa, ¿no? Yo creo que para que esa confianza de la que hablábamos perdure a lo largo del tiempo, el tener muy clara la diferenciación de qué hace quién, qué hace Claro, exacto. Cada uno ¿Cuál de es su rol? Dentro de la empresa es muy importante, porque si no, también yo conozco ejemplos en el que, ¿no? El papá se mete en cuestiones financieras cuando el hijo es el que le han dicho que él es el encargado de la cuestión de dinero, y luego él se mete en las cosas de mercadeo. Entonces, una de las recomendaciones, ¿no? Importantes es que si vas a empezar a trabajar con un familiar, ¿no? Es importante el poder desde el principio decir, mira, ¿para qué eres bueno tú? ¿Cuáles son las zonas, las actividades, las funciones dentro de la empresa a las que te quieres dedicar? Y en cierta manera, pues no es diferente a cualquier otra empresa, ¿no? Cada empresa tiene un rol, tiene una posición bien definida. Definitivamente. Y respetar eso, para no brincarse. ¿Cuáles son los talentos, habilidades y fortalezas de ese familiar que está en el negocio, verdad? Es lo que estás hablando. Identificarlas y explotarlas. Yo conozco también familias que están en su propia empresa y han identificado talentos, inclinaciones de sus hijos. Y los han llevado a estudiar, a desarrollar más ese talento, y se ha convertido en un activo para la empresa increíble.
Por ejemplo, el hijo que tiene la tendencia de ser buen administrador, ¿verdad? Y bueno con las finanzas, si lo impulsas, si lo preparas en esa área, luego va a ser un activo empresarial increíble, ¿no? Entonces, bueno, esas son parte de las ventajas. Pero cuando hablamos, José, de las cosas que no son muy positivas, porque esa es la otra cara del negocio familiar, ¿verdad? Y hay que cuidar eso, porque, repito, no todo es un paraíso en un negocio familiar. Hay cosas que son de riesgo, cosas que no nos ayudan a crecer si no le prestamos atención. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas cosas? Mira, lo primero que me viene a la mente es la dificultad de separar lo personal de lo profesional. Esa es una muy buena. Porque, pues imagínate, si tú estás trabajando con pongamos el ejemplo de dos esposos, ¿no? Esposo y esposa que están trabajando juntos en un negocio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se levantan en la mañana y hablan del negocio. Y se van a la oficina y hablan del negocio. Y llegan en la tarde y hablan del negocio, ¿no? Entonces, si no separas, si no tienes una intencionalidad en separar las relaciones, digamos, los momentos personales, familiares de los profesionales, se puede convertir en un problema. Bueno, yo no quiero decir esto, no le pedí permiso a mi esposa, pero estos días me dijo, yo jamás trabajaría contigo. Entonces, ok. Ya te conoce. Ya me conoce. Sabe cómo eres. Anotado. Y mi respuesta fue, yo contigo tampoco. Pero yo pienso que la dificultad es, y la dificultad que se nos presentaría a nosotros es eso precisamente, el separar. Separar lo personal de lo del negocio, porque definitivamente hay una separación. Creo que los negocios familiares que reconocen este riesgo y lo trabajan bien son exitosos. Sí, yo conozco ejemplos de negocios en el que son familiares, en los que tienen reglas muy claras y realmente dicen, mira, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en el trabajo, estos son nuestros roles. En cuanto llegamos a la casa, cerramos la boca, se cierra la página y no vamos a hablar del negocio hasta mañana. Entonces, cuando llegamos a la casa, tú eres mi hermano o tú eres mi primo, ese es el rol que asumimos y se acabó, ¿no? Y entonces como que respetan esos espacios. Y en los ejemplos que conozco de gente que así lo manifiesta y así lo actúa, es mucho más saludable, es mucho mejor. Si no, estás hablando del negocio 100% del tiempo y no tiene y la relación personal pues se mezcla y ahí es donde he visto ciertos problemas. Así es. José, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte emocional en la toma de decisiones, ¿verdad? Puede ser un elemento de riesgo también, ¿no? No es lo mismo cuando tomas decisiones desde un puesto donde no tienes ningún vínculo familiar, ¿verdad? Entonces estás como que realmente curado, apartado de cualquier elemento emocional y sería la mejor forma de tomar decisiones. Entonces hay que cuidar esto, ¿no? He visto que muchas empresas familiares incluyen gente que no es parte de su círculo familiar en su grupo de directores. Y ha sido muy sano. Porque puede ser un consultor, un asesor o un asociado. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, pues esa voz es escuchada porque está libre de emoción. Es algo que también es bueno considerar, claro. ¿Cierto? Okay. Sí. Te oigo hablar y pienso en un par de ejemplos de negocios que conozco que por no haber hecho eso, por no tener como que una voz una externa. Voz externa, ajena a la familia. Entonces las decisiones acaban en pleito y no porque sean problemas del negocio o del modelo de negocio, sino que emocionalmente en algún momento alguno tiene una idea que va a afectar a otro miembro de la familia y el otro no lo quiere afectar y qué va a ser el primo de mi primo y cuál va a ser el impacto financiero que va a tener. Y entonces se arman unos rollos y unos desastres familiares terribles. Ahí pudiéramos desprender otro. ¿Conflictos de intereses pueden ocurrir en los negocios familiares? Todo el tiempo, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando sucede y puede suceder en los negocios no familiares. Lo que pasa es que en los negocios no familiares tendemos a ser más pragmáticos, ¿no? Normalmente estamos como que es más fácil poner al negocio, al modelo,
al centro y tomar la decisión en favor de lo que es mejor para el negocio. Pero cuando es un negocio familiar, compite, ¿no? Compite. Y es difícil ganar en esa competencia. Yo he conocido también gente, o sea, si es el negocio familiar y están los hijos, pues el resto de la empresa ya sabe quiénes van a ser los gerentes. Pues van a ser los hijos del dueño, ¿no? O sea, ¿quién compite con eso? Y puede tal vez hasta haber gente más talentosa y gente con mucho más potencial, pero hay esta parte allí se impone. Y hay que cuidarlo, porque no necesariamente porque seas familia tienes mejores competencias. No necesariamente porque seas familia debes de tener un cargo gerencial. Es allí un momento de tensión, ¿no? que hay que resolver. Lo más sabio es irse por las competencias. De ahí la importancia de invertir en el desarrollo profesional de la familia. ¿No? Para que no suceda eso, para que no sea es que, mira, Juanito va a ser el presidente, va a ser el director, porque es el hijo de Juan, ¿no? Y entonces, Juanito no le importa, no tiene interés o tiene otros intereses profesionales y entonces ahí surgen los problemas. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué es lo que sabe o quiere hacer Juanito? Entonces, la importancia de invertir en este tema que creo que es importante, claro, que es el tema de la sucesión. Ese es otro punto importante y hay que señalarlo. Hay desafíos en la sucesión. ¿Cuáles son los desafíos de la sucesión? O sea, realmente encontramos de manera muy sencilla de identificar las generaciones familiares en la empresa, ¿verdad? O sea, si lo comienzan mis padres, hay una sucesión luego para sus hijos, y cómo siguen sus hijos con sus propios hijos. Uh-huh. Yo he visto negocios familiares y que lo han hecho con éxito, ¿verdad? Porque han sabido abordar esos desafíos. Y quisiera, José, que comentáramos tú y yo un poquito sobre esto. Uh-huh. Y seguramente ya están viniendo cosas a tu mente, ¿verdad? El cuidado que hay que tener entre una generación y otra en los procesos de sucesión. Sí. No es algo que debe suceder automáticamente. En muchos casos sucede automáticamente. Juanito y el hijo de Juanito, ¿no? Pero hay que entender, y para esto hay que invertirlo. Hay que invertir y hay que contratar asesores. Hay toda una consultores. Industria. Hay toda una industria. ¿No? Hay toda una industria de consultores que se dedican precisamente a ayudar a empresas familiares en su proceso de planeación estratégica para pasar, ¿no? Para pasar de generación a otra generación. Y ir preparando a los que vienen después en cuestiones de liderazgo, en cuestiones de responsabilidad y realmente entender. Yo conozco casos en el que ese proceso, es un proceso estratégico, ¿no? En el que en ese proceso se descubre que los hijos no son los indicados para tomar las riendas a un futuro. Y los padres, aunque su sueño siempre haya sido, mi hijo va a ser el director en un futuro, si se dan cuenta antes de que lo hagan y que el hijo no es el indicado, pues pueden tomar decisiones de maneras que la sostenibilidad del negocio a largo plazo sea protegida. Definitivamente, José. Entonces se ha identificado que las sucesiones exitosas son las sucesiones que se hacen con preparación. Con planeación. Incluso con inversión. Con preparación profesional. No sé si has visto, pero hay un riesgo alto que la segunda y la tercera generación familiar en el negocio descuide el negocio y lo deje caer. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese riesgo potencial hay que cubrirlo. Así es. Y creo que nuestro invitado de hoy va a hablar muy bien va a ser un ejemplo muy, muy bueno sobre cómo hacer esta cuestión y cómo pensar de este proceso de sucesión y de una familia que lo ha hecho bien. De su experiencia personal. Ya no puedo esperar escuchar a nuestro invitado o invitada, vamos a ver, de hoy, ¿no? Muy bien, vamos. Bueno, hola a todos. Estamos en este nuevo episodio sobre negocios familiares.
Y bueno, estamos muy contentos de tenerte, Ruth. Ruth Morales está con nosotros. ¿Qué te parece, José? Fantástico. Finalmente, yo sé que hace ya mucho tiempo, Frank, que me has estado platicando de Ruth y de tu relación con ella y la relación de Crown con su empresa. Así que yo estoy aquí muy ansioso para aprender, así como todos nuestros amigos que nos escuchan en Latino Emprendedor. Mucho gusto, Ruth. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, igualmente un gusto y gracias de antemano por la invitación. Sí. Soy Ruth Morales, soy nacida en Monterrey, México, pero radico actualmente en ciudad de Houston, Texas. Estoy aquí desde hace 19 años. Mi esposo se vino a estudiar su posgrado aquí y entonces aquí nos hemos quedado. Ha sido una hermosa ciudad, nos encanta la comunidad. Obviamente disfrutamos mucho de poder estar en nuestra iglesia y la comunidad que nuestros hijos han creado. Tenemos una empresa en México que mi papá estableció, quien es FXM, es la empresa a la que yo represento. Y hace 36 años Dios le dio una visión a mi papá de abrir una empresa que honre a Dios con su trabajo. Entonces, Dios le dio esa visión y bueno, en el 2019, al yo radicar acá en Houston, abrí la subsidiaria FXM International. Y esta empresa es la empresa que hace todas las compras, el procurement para la empresa de México. Somos una empresa que se dedica a la materia prima para la industria de alimentos. Entonces representamos de manera exclusiva a distribuidores o más bien manufactureros de Estados Unidos, de todo el mundo, de Bélgica, en Europa. Traemos cocoa, chocolate, proteína de chícharo, todo lo bueno y lo malo que nos hace para el Ah, mira, cuerpo. muy qué Mira, interesante. Sí. qué bueno, Ruth, qué bueno. Mira, y particularmente yo en lo personal estoy muy agradecido de que hayas aceptado esta entrevista. Ruth Morales es parte de nuestra junta directiva global de Crown Financial Ministries, mi jefa, entre comillas, ¿verdad? Así que, pero es algo muy particular, José, y yo me siento en lo personal bien feliz que en nuestra junta directiva, como una non-profit americana, tenemos a alguien como Ruth, una latino emprendedora, una mujer de negocios latina, y no es casual que sea parte de nuestra junta directiva. Es parte de un desarrollo empresarial que junto con su familia ya viene haciendo y que ha sido una extensión de toda una gran reputación familiar, empresarial, que comenzó en Monterrey, en México, y que se ha extendido a Houston, Texas. Gracias, Ruth, por ser ejemplo de latina emprendedora y latina mujer de negocio. Una de las cosas que José y yo hemos deseado en el podcast es presentar ejemplos a nuestra audiencia de latinos emprendedores en Estados Unidos exitosos. Así que gracias por abrir este espacio. Queremos hacerte un par de preguntitas, Ruth. Una primera pregunta, porque tú tienes una vasta experiencia. Eres tercera, cuarta generación, ya no recuerdo, de un negocio familiar, creo que tercera, y has tenido una gran experiencia trabajando junto con tu papá, al cual conozco y aprecio inmensamente también, don Xavier Morales. Pero desde tu experiencia, ¿de qué manera tú puedes percibir que los negocios familiares sí son influenciados por factores emocionales más que otros modelos? Y sé que conoces del tema. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, pues te puedo decir que por supuesto las emociones tienen mucho que ver en una empresa familiar, a diferencia de un corporativo, ¿no? Porque en un corporativo se toman decisiones, te corren y no hay relación rota, ¿verdad? Pero en una empresa familiar, pues no es tan sencillo correr a un familiar o despedir porque no cumplió bien su trabajo, ¿verdad? Algo que nos ha servido y yo creo que es una manera muy importante de llevar a cabo una empresa familiar es tener un protocolo familiar. ¿Para qué nos sirve el protocolo familiar? El protocolo familiar nos va a ayudar a poder decir, estos son los procedimientos donde vamos a profesionalizar a la empresa. ¿Y qué es más importante que eso? Pues poder institucionalizar los valores, porque vas a pasarlo a otras generaciones, ¿verdad? Y en el protocolo familiar también pones los roles y las responsabilidades de cada quien. Entonces, no hay información cruzada y tampoco hay, pues, una falta de estructura en la toma de decisiones. Entonces, el protocolo familiar ayuda a poder tener ese balance, ¿no?
en las relaciones, pero también en las reglas que se esperan para cada uno de los que van a colaborar en la empresa, porque pues todos somos familia, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones del día a día, por supuesto que esto nos ayuda. eh, Traer armonía es lo más importante, porque la familia, pues lo más valioso que tenemos es llevar a cabo armonía en la familia. Después de la reunión o la junta operativa, pues mi hermana sigue siendo mi hermana, ¿verdad? Entonces, yo necesito que esto sea siempre una manera de trabajar. Entonces, el protocolo familiar en eso ayuda, trae la armonía, trae la unidad, trae estructura y sobre todo poder hacer que la empresa siga funcionando, ¿no? Que la empresa siga en marcha y fomenta obviamente la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. Entonces, sí, sí es muy importante que en las empresas familiares se lleve a cabo esto porque es la manera en que haces que sea armoniosa la manera en que trabajamos juntos. Gracias, Ruth. Yo creo que es un tip súper interesante lo de protocolo familiar. Espero que al final comentemos algo de eso. José, ¿tú tienes alguna pregunta también de tu parte para... Claro, sí, no, me parece fantástico esta primera respuesta, porque precisamente muchos de nuestra audiencia, muchos de los latino emprendedores que escuchan en nuestro programa, ¿no? Son personas que realmente cuando empezamos nuestro negocio, es lo que hemos platicado, Frank, ya muchas veces, ¿no? Tú empiezas un negocio con alguien, no lo empiezas con una persona que no conoces o que no quieres o que no aprecias, ya sea tu familiar o un buen amigo, ¿no? Es con quien empiezas. Entonces, esta noción de tener muy claro cómo vas a trabajar los roles de cada persona y de tener estas conversaciones, perdón, de tener estas conversaciones inclusive antes de empezar el negocio, sobre cómo nos vamos a llevar, qué va a pasar cuando haya un problema, porque siempre va a haber desacuerdos, va a haber distintas maneras, distintas perspectivas. Así que me parece muy interesante esta noción nunca había oído así esta noción del protocolo familiar, en el que es como son las reglas del juego, ¿no? Y que dices, al final del día, entiendo como dices, al final del día, somos hermanos, continúa siendo mi hija, eres mi papá, y no, y entonces, ¿cómo nos vamos a llevar? Así que me parece muy interesante. Cuéntame un poquito, entonces, si nosotros entendiéramos o leyéramos su protocolo familiar, ¿cómo es que ustedes se enfrentan, cómo superan, cómo piensan sobre lo que es la tensión dentro del negocio? ¿No? Cuando hay desacuerdos, cuando hay algún problema, ¿cómo actúan? ¿Qué decisiones toman? ¿Cómo manejan esto? Sí, pues gracias por la pregunta. De antemano te puedo decir que la gracia de Dios nos acompaña en cada una de las decisiones, porque no es fácil. No es fácil porque a veces cada quien tiene su punto de vista y la verdad es que a veces pueden ser pues puntos de vista muy válidos, ¿verdad? Sin embargo, creo que es muy importante también tomar nuestras decisiones en base a hechos. Entonces, no mezclar las emociones, oh, le tengo que decir que sí al proyecto de mi primo porque es mi primo. No tenemos que ver, oye, lo marca el mercado, pudiera ser un consumo que sí se va a dar. Entonces, vamos a sacar hechos, números y en base a eso podemos tomar una decisión educada. Que también es importante, las emociones, como todos sabemos, nos pueden nublar, ¿verdad? Y nublan la manera en que tomamos las decisiones, pero nos ha ayudado mucho involucrar a un tercero. ¿Y con qué me refiero a un tercero? Dios le dio a mi papá la dirección de escoger a un consejo consultivo y ellos nos han ayudado muchísimo en la toma de decisiones que a veces, pues no somos expertos en fiscal, no somos expertos en la parte comercial, pero ese consejo consultivo nos ha ayudado a poder crear esa toma de decisiones asertivas. Entonces, sí, un consejo consultivo como un tercero que ayude a verdaderamente traer ese insight que a veces no podemos dominar todos y que, Ujú. bueno, a veces es mi hermana o mi hermana mi papá que puede traer una idea, pero el consejo consultivo lo aterriza y dice, sí, esto es muy viable o no, no se puede hacer porque la recomendación o la historia marca que eso no es lo más asertivo. Otra cosa que nos ha ayudado mucho, José, es la comunicación. O sea, si no tenemos una comunicación sincera, franca, uno se puede guardar mucho la información o decir, si no le digo cómo son las cosas, ¿qué va a pasar? Entonces, tener una
comunicación bien franca, bien honesta y abierta nos ha ayudado también a decir, pues di mi opinión y sabes qué, te lo comparto, aunque a veces podemos estar en desacuerdo, ¿verdad? Y sabes que ya opiné, pero está bien, tú crees que eso es lo más adecuado, así lo hacemos. Entonces, sí, tienes que tener una muy fluida y abierta comunicación. Y bueno, creo que algo que tengo que mencionar que es súper importante es que debemos todos tener lo que le llamamos una inteligencia emocional, porque a veces mezclamos toda esa parte de, ay, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Y puede haber fricciones. Entonces tenemos que tener empatía, tenemos que tener sobre todo templanza y poder decir, ¿cómo podemos mejorar como empresa? Y bueno, a lo mejor me puedes preguntar, José o Frank, ¿qué es prioridad, la empresa o la familia? Pues las dos. Las dos son prioridad porque si no tenemos empresa, ¿de qué comemos? Sí, Entonces, las dos son prioridad. Sin sí. embargo, tiene que haber un balance, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, hasta aquí podemos trabajar la rentabilidad y hasta aquí puede dejar la familia de recibir un dividendo. Entonces, tenemos que ambos trabajar a la par y poder decir, hasta aquí este balance va a dar. Ujú, Y otra cosa que a mí me ha servido mucho, y creo que este es el consejo también muy práctico para todos, es que uno se tiene que quitar el traje. Y bueno, yo soy mujer, entonces de una manera de decir quitarse el saco, ¿verdad? Decir, cuando soy hija, soy hija. Y cuando soy vicepresidenta, soy vicepresidenta. Entonces, cuando llega la hora de acabar mis funciones de la empresa, pues yo quiero disfrutar a mi familia en Thanksgiving, yo quiero disfrutar a mi papá en Navidad. Y uno tiene que aprender a quitar ese rol de su espalda, ¿verdad? De decir, ahora soy hija y tengo que disfrutar a mi papá como mi papá. Ahora soy hermana y quiero disfrutar a mis hermanas en un viaje familiar. Entonces, esa parte creo que es lo más valioso que uno también puede poner en práctica. Muchas gracias, Ruth. Al escucharte, se escucha la voz de la experiencia. La verdad que se hace ver que ha venido en un proceso de desarrollo, en todo proceso de recibir una sucesión y estar en un proceso sucesoral que es importante. Hay siempre desafíos y satisfacciones, ¿verdad? En todo proceso. Y en este proceso de sucesión de un negocio familiar, ¿algún desafío que puedas mencionarnos y alguna inmensa satisfacción que puedas mencionarnos también? ¿Qué nos dirías? Ujú. Claro que sí, pues el más grande desafío creo que hoy por hoy enfrentamos es el apego del fundador. O sea, mi papá es buenísimo en lo que hace, le encanta a su bebé que se llama FXM, entonces el apego que él tiene por la empresa es enorme. Y ese es su más grande desafío, el más grande desafío que hemos enfrentado. Sin embargo, les puedo decir que ha sido una gradual entrega de la empresa, pero ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Porque les compartía que hoy por hoy estamos llevando un curso juntos, tanto él como yo, en una empresa, en una escuela de negocios. Y ha sido grandioso aprender de él. Todos los días le aprendo a mi papá, pero creo que ya estar en un aula es otra manera de aprender de él. Tanto el trayecto hacia el lugar, porque está en Woodlands, y el regreso, hora y media de camino, ha sido muy valioso estar en este tiempo junto a él, aprendiendo. Y bueno, no solo eso, creo que también la satisfacción más grande que les puedo mencionar es continuar el legado de la empresa que mis papás fundaron. Ujú, Como les comentaba, hace 36 años Dios le dio a mi papá esa visión de ser una empresa única, donde honramos a Dios con lo que hacemos, no mordidas, ujú. no transacciones por debajo de la mesa. Entonces somos diferentes y a veces tenemos que hacer las cosas Excelente. con mucho trabajo, el doble esfuerzo a lo mejor, pero eso es lo que nos marca como una empresa diferente, una empresa que hace las cosas de una manera honrada y pues los clientes lo valoran, los clientes dicen, yo quiero seguir trabajando con FXM porque me cumplen con lo que prometen. Y bueno, llevar a cabo ese legado familiar para mí es el alto llamado. Y por qué no mencionar también, nos ha fortalecido en las relaciones familiares. Ujú. El vernos el día a día no es lo mismo que nada más nos veamos en cada Navidad o en cada cumpleaños. Obviamente nos vemos en juntas operativas, nos vemos en juntas de consejo, nos vemos en diferentes funciones, pero eso nos ha unido más, nos ha hecho ser más fortalecidos
Y por supuesto, el traer nuevas ideas nos ha ayudado a crear una empresa que sea cada vez más grande y más entregada a lo que el mundo demanda, ¿no? El poder traer lo que la tendencia, lo que el mercado está buscando en alimento. Y esas ideas mis hermanas las han traído. También tenemos una fundación donde este ha sido nuestro más grande legado, el poder trabajar en la generosidad y Ujú. una de mis hermanas se encarga de ella, de la Fundación FXM, y eso hace también que seamos todo un núcleo de trabajo. Nos necesitamos, entonces esto ha hecho que poder bendecir a otras personas, expander el evangelio y por supuesto eh, crear un valor agregado para la sociedad, ¿no? Poder dar esa expansión del evangelio ha sido nuestro más Qué grande bueno. legado. Qué bueno, Ruth, gracias. Y yo pienso que esto anima bastante a los que nos escuchan y los que nos siguen, que están emprendiendo, que han crecido en su negocio y que tal vez están próximos a hacer una sucesión o están viviendo una sucesión. Yo creo que lo que nos has compartido hoy es bastante nutritivo, bastante rico. Hay que sacarle mucho provecho. José, ya para terminar, algunos pensamientos de conclusión para hacer ya aquí un pequeño resumen de unos Sí, minutos. sí, mira, uno de los puntos que haces me parece muy interesante, que no tiene que ver directamente con esta relación familiar, pero sin embargo, porque ya lo hablábamos en otro episodio, la importancia de las terceras personas dentro de tu negocio, ¿no? Tú hablabas de tener cuando necesitas la experiencia de alguien más que tú no tienes, el reconocerlo y con humildad el traer esa experiencia para involucrarlo en tu negocio, que es algo interesante, que es algo que no había yo pensado, que en un negocio familiar, porque eso siempre es importante, no importa si es negocio familiar o no, pero la importancia que esas terceras personas, esos consejeros, ¿no? Que pueden traer para, digamos, traer esa perspectiva que va a ser muy neutral cuando es un negocio familiar, es un punto que no había yo reflexionado, que me parece interesante de lo que has comentado. Así Pero es. qué bonito es oírte hablar, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, latino emprendedores, que tenemos, claro, para nosotros que venimos de otros países, que la familia es tan, tan importante y es el centro, y muchos de nosotros empezamos nuestros negocios, claro, con nuestros primos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, esta noción de poder mezclar, ¿no? Nuestro desarrollo profesional, nuestros emprendimientos con nuestra familia es algo que amerita pensarlo, amerita reflexionarlo Sí. y creo que nos has plantado unas buenas semillitas de cómo ver, ¿no? Yo siento a través de la pantalla el amor que tú tienes por tu familia, el respeto y el profesionalismo que tienen por la empresa, así que felicidades y gracias por acompañarnos, darnos un poquito de tu tiempo hoy. Gracias, Ruth. Gracias. Yo quiero también agradecerte y ya pues con esto despedirnos, pero muchas gracias por tu liderazgo. Es un liderazgo especial de mujer de negocio latina. José, hemos tenido varias mujeres emprendedoras en el podcast. Ruth es una de ellas. Yo en lo personal, súper orgulloso de tenerte parte de la Junta Directiva Global de Crown Financial Ministries. Gracias por tu apoyo allí con tu sabiduría y con tu liderazgo. Yo creo, José, coincidirás conmigo que necesitamos tener a Ruth de nuevo en el podcast. Sí, si nos Claro que acepta, la sí. volvemos a invitar ahora para el próximo año. Sí, Claro que ¿Eh? sí. sí, sí. Me encanta Latino Emprendedor y muchas gracias por permitirme ser parte. Así es que deseando muchos más podcasts. Gracias. Gracias, Ruth. Hasta luego. Chao. Qué increíble, qué bueno tener a nuestra invitada y bueno, que nos ha aportado bastante sobre los desafíos de los negocios familiares, que es Ruth Morales. Ruth Morales, la CEO de la empresa FXM, pues con toda esta trayectoria en México y en Estados Unidos. Agradecemos de nuevo a Ruth por estar con nosotros en nuestro podcast Latino Emprendedor como una latina emprendedora de mucho éxito. Así es, no, yo aprendí mucho de ella, yo no la conocía, así que creo que muy buenos puntos que realmente apoyan mucho lo que decíamos antes de la entrevista, ¿no? Así que a final de cuentas, yo creo que lo que nos queda es entender y saber que esta cuestión del negocio familiar es compleja, es real, ¿no? Sabemos que muchos de nosotros
vamos a estar trabajando negocios familiares, pero que hay toda una estructura, información, digamos, casi mini industria del negocio familiar, así que cualquiera de ustedes, amigos, que necesite un poco más recursos, avísenos, contáctenos, yo les puedo dar mucha información sobre cómo empezar a pensar estratégicamente sobre cuestiones de sucesión, de administración, etcétera, con su negocio familiar. Y es importante, José, eso que mencionas. Vamos a dar a nuestros oyentes y a la gente que nos sigue 2 datos. Uno es el Centro de Emprendimiento Belmont, ¿verdad? Y ahí te voy a dejar que tú puedas comentar a dónde pueden conseguir información. Y de mi lado, de parte de Crown Financial, ¿no? De conceptos financieros. En la página crownespañol.org. Ustedes van a encontrar artículos, van a encontrar materiales que los van a ayudar en ese proceso de desafío de la sucesión. En el caso de Belmont, José, ¿dónde sería? Sí, en el caso de Belmont puede ir a la página del Centro de Emprendimiento de Belmont, que es belmontetp.com, y también a través de ahí contactarme, y ahí no tenemos información en español, pero me te contactan y Excelente. de ahí yo los conecto con los recursos. Qué bien, qué bien. Bueno, gracias a todos por seguirnos, así que no se despeguen de Latino Emprendedor. Conoce mucho más de Latino Emprendedor visitando www.crownespañol.org o www.belmontetp.com.